Hola, buenos días y bienvenidos a Casa Mediterráneo. Para nosotros es un gran honor y una gran satisfacción poder celebrar esta jornada de hoy sobre el aceite de oliva virgen extra. Nosotros queremos participar en todas las iniciativas que refuercen las cosas mediterráneas, y está claro que no hay nada más mediterráneo que el aceite de oliva y el olivo. Y por eso, y porque también estamos participando muy activamente en toda una serie de actos y de actividades para promocionar la dieta mediterránea, de la cual el aceite de oliva es un elemento fundamental, pues cuando María José San Román nos ofreció participar en estas jornadas, no solo aceptamos, sino que vamos a ir más allá, porque vamos a intentar hacer otras jornadas más grandes aún en el próximo mes de junio, como les diremos oportunamente. Y solamente quiero dar las gracias a todos los ponentes que han venido de sitios tan lejanos como Córdoba o Brasil, y le voy a ceder la palabra a Juan Mora para que empiece ya la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí. Yo venía de camino y venía pensando un poco en lo que es esto, ¿no? Que hace ya 8 años María José y Brígida, entre las dos, pusieron en marcha un proyecto que en principio parecía pequeñito, proyecto que ya lleva 8 ediciones y al que hace 3 ya nos sumamos la Universidad de Alicante, porque conocíamos bien el potencial y la necesidad que había en este sector, como en tantos otros relacionados con gastronomía, en conocer un producto, en conocer las características de este producto. Y bueno, pues este año la verdad es que nada mejor que se sume también Casa Mediterráneo y a este proyecto, y de alguna manera lo lancemos y lo promocionemos como es debido. Es una jornada que se ha venido denominando AOVE y Alta Cocina Mediterránea, porque en realidad de lo que vamos a hablar es de gastronomía, pero gastronomía mayúsculas. Cuando hablamos de gastronomía, hablamos normalmente como el arte de preparar una comida. La gastronomía es mucho más que eso. La gastronomía no es solo preparar comidas. La gastronomía relaciona al individuo con su entorno y con su alimentación. Y yo creo que es esto lo que define, y la materia prima que genera este entorno es precisamente la que define y la que da carácter a la gastronomía de un pueblo. En la gastronomía mediterránea, la verdad es que en Mediterráneo somos muy afortunados, porque tenemos productos inigualables, tenemos arroces, tenemos carnes, tenemos vinos, evidentemente, pero sin duda yo creo que el aceite de oliva es el que marca de forma rotunda la personalidad de nuestra cocina. No en vano, nuestro país es uno de los mayores productores de aceite de oliva del mundo, y quizá por eso el aceite de oliva forma parte imprescindible de nuestra cultura gastronómica. A pesar de todo esto, nunca se ha puesto en valor hasta el momento la calidad y las características del aceite español. Afortunadamente esto ya está cambiando. Nuestro aceite se reconoce internacionalmente como uno de los mejores aceites del mundo. Y a este fenómeno, a esta puesta en valor, han contribuido muchos factores y muchos agentes. Podemos empezar por los productores, que cada día disponen de más conocimiento, de más tecnología, de más medios para desarrollar un producto de alta calidad. Y sin duda, también los restauradores son responsables de que comencemos a apreciar organolépticamente el AOVE y a conocer sus diferentes variedades y calidades. Entre los más prestigiosos chefs volcados en este producto, sin duda destaca la de la labor realizada por María José San Román. Sin embargo, en este sector queda mucho por hacer todavía, en el sector de la gastronomía en general y en particular en el AOVE. Y desde mi punto de vista, la universidad puede y debe jugar un papel determinante en la puesta en valor en el aceite de oliva. La Universidad de Alicante está haciendo una apuesta firme y decidida por la gastronomía a través de sus 3 pilares básicos: la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Así, en este curso hemos puesto en marcha por primera vez el grado en Gastronomía y Artes Culinarias. Están empezando en este momento la primera promoción. A este curso lo complementan una serie de títulos propios, como el Máster de Arroces o el de Experto en Elaboración Artesanal de Helados, que cumple este año su 11ª edición. Desde el punto de vista de la investigación, la Universidad de Alicante tiene un gran número de grupos de investigación trabajando en líneas relacionadas con la gastronomía en los diferentes campos científicos: en ciencias experimentales, en ciencias de la salud, en ciencias sociales, en tecnología, en todos los campos, en humanidades, por supuesto.
Además, en la Universidad de Alicante estamos absolutamente comprometidos con la transferencia a la sociedad de los resultados que generamos cada día en nuestros laboratorios. Las empresas de cualquier sector, incluido el alimentario, y cada vez más los grandes restauradores, ya ven en nuestra universidad no solo una de las mayores fuentes de conocimiento, sino también el mejor laboratorio de I+D+I en el que pueden desarrollar sus ideas innovadoras. Solo a través de la transferencia de conocimiento y de su difusión conseguiremos llegar a la sociedad y poner en valor nuestro aceite de oliva virgen extra. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer hoy en esta mesa redonda, compartir y difundir una pequeña parte del conocimiento generado sobre la AOVE. Abordaremos el AOVE estudiando su cultivo, su consumo, pero también aprenderemos a conocerlo a través de los sentidos y sabremos de su importancia en la alta cocina mediterránea. Para ello contamos en la mesa con 4 magníficos ponentes de reconocidos prestigios en sus respectivos campos. Don Alberto Bello, la doctora Brígida Jiménez, don Marcelo Escofano y doña María José San Román, promotora de estas jornadas. Si les parece, vamos a comenzar esta mesa redonda con don Alberto Bello. Alberto Bello es ingeniero agrónomo y es empresario agrícola. Su trayectoria profesional destaca en los ámbitos de la agronomía, donde ha realizado prácticas agronómicas rentables y generativas de suelo fértil. Además, Alberto también ha trabajado en temas de nutrición animal a través de utilización de la fibra como base alimenticia de rumiantes y monogástricos. Alberto colabora también con el CSIC en el programa de Diversify de la Unión Europea y además ha desarrollado proyectos en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos, Polonia, Ucrania hasta la República Democrática del Congo. Alberto ha titulado su charla La nueva agricultura mediterránea. Cuando quieras, Alberto. Buenos días a todos y muchas gracias. Vamos a ver, lo primero, y como veis pongo nueva agricultura, entre paréntesis, entre comillas lo de nueva, porque se trata de desaprender. Realmente lo que vamos a ir... Lo que de alguna forma quiero es dejar claras unos conceptos muy básicos de lo que es el manejo adecuado, de lo que es el manejo adecuado del suelo, en realidad para cualquier tipo de explotación, da igual que sea olivar, almendro, la dehesa, cultivos extensivos de cereal, etcétera. Al final todo parte del suelo. Entonces yo quería arrancar diciendo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el origen de la agricultura arranca cuando se combinan la ecología con la economía. Eco, que es o sea, es nuestro hábitat, nuestra casa, el lugar donde vivimos. Entonces, ecología es el conocimiento de nuestro medio y, a la vez, economía, la administración de nuestra casa. Entonces, es fundamental que una explotación tiene que ser rentable y tiene que ser ecológica, es decir, tenemos que conocer nuestro medio y tenemos que administrarlo bien. En cuanto se rompe cualquiera de esas dos partes, ya el desequilibrio es total. Entonces, de alguna forma lo que quiero que veáis son diferentes tipos de cultivo. Esto, aunque sea una dehesa, es exactamente lo mismo que lo anterior. Al final es la combinación de la parte forestal con la parte herbácea, y el ganado, que es un poco el ideal de cualquier explotación agrícola ganadera. Entonces, toda la parte, bueno, estos son los ibéricos, ovejas, vacas. Vuelvo a decir que el manejo holístico de todo esto es lo que nos hace realmente una explotación ideal. Entonces, arrancamos. Todas estas explotaciones, aunque aparezcan en ecológico, pueden estar o no certificadas, no es lo importante es aplicar sentido común. Entonces, de alguna forma, lo que quiero transmitir es que nosotros en la agricultura, en este concepto de nueva agricultura, es aplicar el sentido común de que nuestro suelo es un ser vivo. Comparando con la agricultura convencional, nosotros la gran diferencia está en que la parte ecológica, la parte económica
la agricultura convencional nos ha hecho depender de insumos. El suelo se convierte en un mero soporte al cual le vamos añadiendo aquello que necesitamos. Que necesitamos nitrógeno, se lo damos. Que necesitamos un insecticida, un fungicida, se lo vamos dando. Y se nos ha olvidado que el suelo es un ser vivo. Y ese ser vivo, lo único que le tenemos que hacer es dotar de los medios para que sea capaz de regenerarse y de alimentar nuestros cultivos. Entonces, en la parte ecológica, en la parte económica está clara la dependencia, y en la parte ecológica, ni que decir tiene que, evidentemente, ya hoy vamos por los campos, han desaparecido las mariquitas, ¿no? Han desaparecido todo tipo de insectos. Entonces, el desequilibrio es total. ¿Producimos más kilos? Es cierto, se producen muchos más kilos, pero no se producen necesariamente más euros. Tenemos nuestro factor limitante fundamental en cualquier negocio es el dinero. Entonces, en cualquier empresa tenemos un presupuesto de gastos de explotación anual y podemos invertirlo en 100 hectáreas o podemos invertirlo en 1000, ese mismo presupuesto. Lo importante es la rentabilidad del dinero, como cualquier negocio, que vamos a obtener, sin olvidarnos de la parte ecológica. Entonces, decía el barón von Liebig que fue el primer químico orgánico. Realmente este señor fue a principios del 19 el que se dio cuenta que las plantas vivían de captar el CO2 y del nitrógeno que se incorporaba al suelo para luego la fotosíntesis, vamos, muy básicamente. Entonces, este hombre, su frase más famosa fue esta, que nos resume de alguna forma lo que es el ideal de la agricultura moderna, que es la de nuestros bisabuelos aplicando el conocimiento que tenemos hoy, porque no podemos renunciar ni a las técnicas, ni a la tecnología, ni a los conocimientos que tenemos hoy, por supuesto. Entonces, de alguna forma ahí veis el manejo holístico de una explotación ideal. Por arrancar ya un poco y resumir, tenemos 3 capas fundamentales, que es el subsuelo, el suelo y el vuelo. El subsuelo es nuestro gran almacén de agua. Fundamentalmente, el subsuelo lo que hacemos es el que va a captar todo el agua y el CO2. El suelo es nuestra gran fábrica de producción y el vuelo es nuestro pan, es nuestro rendimiento, nuestra producción, ya sea herbácea o ya sea forestal. Entonces, el objetivo nuestro es que el suelo, que es la fábrica, tenga todos los medios y sea cada vez más potente para que podamos producir, tengamos una producción lo más rentable posible. Aquí vemos, por ejemplo, esto es en Sudáfrica, una fotografía muy significativa de cómo un campo desnudo lo que está haciendo es evaporar agua y emitir carbón, y un campo que está cubierto lo que está es captando, introduciendo agua e introduciendo CO2 de la atmósfera, con la diferencia de que además uno produce y el otro no. Entonces, arrancamos con la captación. Nosotros tenemos nuestro gran tesoro un poco olvidado, es la pluviometría. En zonas, por ejemplo, como aquí, ¿no?, que estamos hablando de pluviometrías de 300 y pico, 400 mililitros al año. En la zona donde yo estoy son 600 y pico. Castilla también estamos en 400. Despreciamos la potencia del agua. Entonces, parece bueno, como que no tiene importancia que el agua que cae del cielo lo estamos dejando ir al mar directamente, no lo estamos aprovechando, no lo estamos almacenando de forma natural. Entonces, hablar de 400 mililitros nos suena poco, pero claro, en una hectárea son 4 millones de litros. Y 4 millones de litros en una hectárea al año no es lo mismo tenerlos en el subsuelo que tenerlos en el mar. Entonces, ¿cómo podemos captar ese agua? Lo primero, un buen diseño de plantación. Tenemos que trabajar con las curvas de nivel.
lo que no tiene sentido es hacer plantaciones en línea recta sin tener en cuenta los frenos naturales que el agua, para ir frenando ese agua hasta los cauces naturales y que vaya filtrando y quedando. Ese agua tiene además otra manera de captarse, que es vía radicular, es decir, las plantas lo que hacen es una perforadora natural que lo que están haciendo es ayudar a que el agua penetre dentro de la tierra. Si nosotros tenemos un suelo desnudo, tenemos lo que se llama la suela de arado, que es una compactación, no tenemos raíces que estén perforando el suelo y además estamos ayudando a la erosión. De esta forma, tener un suelo cubierto y con un diseño de freno, lo que estamos es incorporando, aprovechando al máximo nuestro más preciado tesoro, que es el agua. Bueno, estas son fotografías de diferentes diseños de plantaciones y veis, siempre es muy importante la combinación del cultivo herbáceo con el forestal, porque cada uno le aporta la profundidad de las raíces suficientes como para que el agua penetre en el subsuelo. Es muy importante, si nosotros tenemos un gran almacén en el subsuelo, ese agua se va a ir por evapotranspiración. Y no es lo mismo tener una primavera con 15 días más de alargamiento y un otoño 15 días antes. Estamos ganando un mes al año, que parece una tontería, pero agronómicamente no es lo mismo. Estamos ahorrando muchísimo agua, ya sea en un cultivo, porque esto no es incompatible con un regadío, esto es además de. Entonces, si es secano, por supuesto, y si es regadío, estamos ahorrando un dineral. Aquí se ve, bueno, pues es un esquema muy sencillo, lo que estaba diciendo, cómo las raíces lo que están haciendo es penetrando, perforando para que entre el agua y luego evitar la escorrentía. Estos son diferentes diseños, siempre, como veis, las curvas de nivel, aprovechando los frenos. Y vamos a ver, para que veáis, entre lo que sería cada línea de plantación, lo que hacemos es hacer una perforación, o sea, unas líneas que son como pequeñas aberturas en el suelo, sin tocar el suelo, para que cuando el agua llueve, penetre, ayudar todavía más a que filtre, además ya de los cultivos y de las raíces. Con esto lo que estamos haciendo es intentar aprovechar al máximo todo el agua que tenemos de lluvia, de forma natural. Entonces, aquí veis las diferentes, en el otoño, lógicamente, para aprovechar todas las escorrentías y todas las lluvias naturales, y siempre las labores hechas con las curvas de nivel. Es fundamental. Luego empieza la combinación, aquí veis, por ejemplo, una dehesa en el que se empiezan a implantar cultivos permanentes que hacen de freno, siguiendo las líneas de las curvas naturales, para las curvas de nivel, para parar el agua. Aquí vemos diferentes tipos de labores. Estos son plantaciones, todas siempre con el mismo concepto, que es aprovechar el agua. Aquí vemos, y entre calle y calle, la penetración del agua. Aquí, por ejemplo, este es una planta que se está imponiendo bastante, que es el vetiver, que tiene raíces de más de 5 metros de profundidad. Lo que está haciendo es hacer una perforación natural, unas bodegas de almacenamiento de agua impresionantes, y nos hace de freno. Y además no nos resta nutrientes a los cultivos, porque luego en esto también hay que tener en cuenta que depende el tipo de planta que aporte o que no aporte. Por ejemplo, el tagasaste, que es de origen canario, aunque bueno, ahora ya solo se puede comprar en Australia, tiene el mismo efecto, y además, como es una leguminosa, lo que nos está haciendo es, además de ayudar a la penetración del agua, nos está aportando nutrientes. Entonces, toda esta parte yo quería que la vierais, porque es muy importante el tener claro que el agua es fundamental para aprovechar
que no se nos puede ir una gota porque es nuestro mayor tesoro. Aquí veis un poco, esto está hecho en forma bancal, pero en realidad eso sería una línea, y veis cómo va haciendo de freno. Pasamos un poco luego ya a más cosas para formar suelo, y aquí tenemos una fotografía de una leguminosa con los nódulos de nitrógeno. Esto era CO2 en el aire y ahora está transformado ya en nitrógeno. Lo que nos está haciendo, esto es algo tan fácil y tan sencillo como que estamos fertilizando de forma natural los cultivos. Entonces, este es un esquema muy sencillo de lo que la planta nos puede aportar. La planta, tenemos que tener en cuenta, tradicionalmente, o convencionalmente, se eliminan todas las malas hierbas en cualquier cultivo, ya sea un olivar o almendros o simplemente la dehesa, también los barbechos, para evitar competencia. Pero lo que estamos haciendo realmente no es la única competencia, es en el agua, no en los nutrientes. Los nutrientes, lo que estamos es creando un suelo desnudo, y ese suelo lo que estamos haciendo es perder el agua y perder nutrientes. Evidentemente se los tenemos que incorporar con dinero. Aquí veis, por ejemplo, una fotografía, una sección muy sencilla de la profundidad de una plantita que es nada. Fijaos ya el sistema radicular que tiene, ¿no? Y los nódulos de nitrógeno que ya está fijando. Entonces, claro, el agua, pensad que ya llega abajo, porque lo que está haciendo es perforando toda la capa y almacenándonosla abajo, y creando cada vez una capa de suelo más fértil, mayor. Esto es un vídeo que no sé si querrá arrancar o no. No, a ver. No, pero está puesto para que salga. Bueno. A ver si tengo otro vídeo más adelante, a ver si sale. Si no, os lo cuento y ya está, que es muy sencillo. Aquí vemos, pues lo mismo. Esto es una plantación de Melilotus, que es una leguminosa, que lo que estamos haciendo es lo que estamos hablando, no desnudar el suelo, fertilizando. Evidentemente, si tenemos un almacén de agua grande, si estamos fertilizando en la época de verano, en un secano, otra cosa es que tengamos regadío, en un secano, pues lo que hay que hacer es eliminar la competencia de forma natural, a poder ser, que es el pastoreo, y si no, pues segándolo, para evitar la evapotranspiración del agua durante el verano. Entonces, es muy importante ir conjugando la parte agronómica del suelo vegetal, o sea, del suelo herbáceo, de la producción herbácea con la producción forestal. Aquí vemos, por ejemplo, una dehesa. Todos estos sistemas que, se llaman intercropping, al final es una mezcla, es una simbiosis. Aquí vemos una mezcla de diferentes semillas que en los estudios, en los ensayos del CSIC, estamos recuperando antiguas semillas, antiguas leguminosas y antiguos cereales para generar. Esto es una dehesa, por ejemplo, cuando se empezó, todo esto era un suelo bastante, en la zona de los Pedroches, un suelo bastante pobre, poco profundo, ácido, y esta fotografía es del año pasado. Si bien es verdad que la primavera del año pasado fue muy buena, pero esto era impensable hace 8 años cuando se empezó a recuperar estas fincas. Vemos cómo antes de que llegue el verano se siega para eliminar esa competencia y aprovechar, ya estamos sacando una cosecha para los animales, y luego viene la cosecha de la bellota. En el caso del olivar, del almendro, del naranjo, es exactamente lo mismo. Todos los cultivos se basan en la misma filosofía. Aquí veis la altura estos son productos nuevos de los ensayos. Ahí no estamos de rodillas, os lo puedo prometer. Y esta finca es el propietario de la finca. Esto está en Cardeña, en la linde ya del norte de Córdoba con Ciudad Real. Y esto, ya digo, eran fincas muy pobres de suelo, muy arenosas, poco profundas, en el que la pluviometría no es mala porque son 720 litros, pero son fincas muy quebradas en el que todo el agua se iba a los arroyos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido recuperar y tener una producción de bellota extraordinaria
y una producción herbácea, es decir, estamos doblando la cosecha, diversificando el riesgo y, sobre todo, ahorrando mucho dinero. Esto es otro tipo de intercropping, esto es en Argentina, que son maíces con leguminosas, en las que se va combinando con la misma filosofía. Estos son cultivos extensivos, pero al final de lo que se trata es de ir fertilizando, ir creando diferentes combinaciones de cultivos, cada uno le aporta al otro. Este es el otro vídeo bueno, vamos a ver, los vídeos eran simplemente para que vierais la parte del suelo, de no hacer laboreo, de no tocar el suelo, de hacer siembra directa, un mínimo laboreo. Nosotros en todo el olivar de sierra lo que estamos haciendo es vamos a ver, lo que estamos haciendo es no tocando. Está puesto en automático, en principio. No sale. Vale, pues ya está, no pasa nada, no te preocupes. No te preocupes. Ya está. Entonces, vuelvo a decir, el mayor enemigo del suelo es el sol en verano, los barbechos que se hacen en abril, mayo. Lo que estamos haciendo es toda la microflora, microfauna, todos los microorganismos, todos los nutrientes expuestos a este sol que tenemos en España tórrido en verano, pues lo que hace es machacarlo todo. Entonces, con eso lo que estamos consiguiendo es matar el suelo y además llevarnos todo el agua, todas las reservas de agua que tenemos, que hemos ido acumulando en primavera, nos las cargamos en verano. Entonces, el suelo es fundamental no tocarlo. Esta fotografía es porque vierais una siembra directa, aunque es un monocultivo, que no es lo ideal, pero sí que quería que vierais un poco la capa de materia orgánica, que es el residuo de la cosecha anterior, y cómo, sin hacer nada de labor, directamente sobre el suelo, para no tocar ni humedad ni nutrientes. Este es otro sobre un maíz, pero vamos, es el mismo concepto. Esta fotografía es en Australia. Este es otro tipo de intercropping que se hace sobre pasturas perennes, y lo que se hace es o bien leguminosas o bien cereales. El concepto es siempre el mismo, que es tener el suelo vivo permanentemente, no tenerlo nunca desnudo, que el sistema radicular sea cada vez más profundo y más potente, y jugar a varias producciones al año, a diversificar el riesgo y fundamentalmente a la rentabilidad. Aquí vemos cómo, esto también es en Australia, cómo están cosechando cereal y ya viene rebrotando el verde de la pradera. Es decir, se hacen las dos cosechas, una de cereal y otra de ganadería. Aquí se ve perfectamente cómo está sembrado las líneas. Entonces, la creación de suelo, vuelvo a decir un poco por ir creando los conceptos básicos. Nosotros tenemos, como se ve ahí, materia orgánica sin descomponer, y aquí ya tenemos el suelo ya descompuesto, ya tenemos perfectamente cómo se ha transformado en nuestra fábrica de producción. Esto lo hacemos a través de siembra, de no tocar el suelo, de gastar poquito dinero y mucho sentido común, y de un diseño de explotación muy sencilla y muy manejable. Sin renunciar, vuelvo a insistir, ni a la tecnología actual, ni a la maquinaria, ni a los regadíos. No. Aquí lo que estamos hablando es de intentar sacar la mayor rentabilidad posible al dinero que estamos invirtiendo, como cualquier negocio, sin perder la perspectiva de la ecología. Para mejorar esos suelos o para crear esos suelos, además de eso, bueno, es la fotografía típica del estiércol. El estiércol no es ni más ni menos que un cóctel de vida que le estamos inyectando al suelo para alimentar ese suelo, que es el que luego nos va a alimentar nuestros cultivos. La parte de la lombricultura, he querido poner esta fotografía porque es muy importante que entendáis que
todo el alimento que le estamos aportando al suelo, esa gran fábrica, necesita de un montón de componentes. La lombriz es uno de ellos. La lombriz lo que tiene es la peculiaridad de que nos acelera el proceso de transformación y de nutrientes que luego va a aportar al cultivo. Es fundamental cuando nosotros tenemos en un suelo, aunque sea de secano, si tenemos lombriz, es un síntoma de salud espectacular. Por desgracia no suele ser lo habitual, porque ya digo que la mayoría de las veces se va eliminando. Bueno, esto es un almendro. Uf, qué mal está esta fotografía. Sistemas naturales para combatir, como vemos aquí, para evitar, por ejemplo, de cara ya al verano, evitar la evapotranspiración del agua y la competencia pegada al tronco, porque toda esta zona se puede segar, la del tronco no la podemos tocar. Entonces lo que hacemos es, incorporando materia orgánica, paja normal y corriente, paja de cereal, lo que estamos es eliminando la competencia de la mala hierba y evitando la salida de la humedad. Y además esa materia orgánica es comida para el suelo en su proceso natural de descomposición. Lo podemos hacer con herbicidas, está claro, pero es otra historia. Aquí entra ya la parte un poco de la ganadería, ¿no? Que todos los cultivos, el ideal, es verdad que tradicionalmente en estos últimos 50 años o 40 años nos han ido separando cada vez más la agricultura de la ganadería, pero nuestros antepasados no se planteaban en no tener agricultura sin animales o animales sin agricultura. Todo iba unido, porque lógicamente es quien cierra el ciclo natural y quien le aporta, como decía el barón von Liebe, que es cuanto más hierba, más carne, cuanto más carne, más estiércol, y cuanto más estiércol, más grano. Entonces, aquí veis un aprovechamiento de ramón de poda. Esto es una dehesa. Yo ahora mismo, por ejemplo, en este momento, la poda de los olivos, pues se la están comiendo las vacas y se la están comiendo las ovejas, lógicamente, porque no se puede desperdiciar nada. Y además, lo que estamos es acelerando el proceso natural de descomposición de la materia orgánica ya vía estiércol. Aquí vemos un olivar superintensivo con ovejas. Es verdad que la oveja tiene el problema de que ramonea y que, bueno, pues para todo hay luego su técnica. Esto se puede hacer de forma ganadera y se puede hacer de forma mecánica, ¿no? Segando. Estoy hablando aquí ahora la parte un poco ideal del manejo, del manejo perfecto ya de lo que sería la explotación. A esto lo que pasa es que le añadimos técnicas de pastoreo que lo que nos hacen es concentrar los animales, el efecto manada de Savory o el pastoreo racional de Voisin, que es concentrar muchos animales pocos días o muy poquito tiempo para comer e ir dando su descanso al cultivo. Esto en cualquier, por ejemplo, esta fotografía se ve claramente cómo se concentra mucho en una zona, ahí va a estar un día, 2 días, y pasa a otra zona. Entonces lo que estamos es dejando descanso y lo que estamos es aumentando la capacidad productiva del suelo y mejorando nuestro suelo. Aquí vemos una fotografía muy típica de efecto manada. Entonces, por resumir, esta ya es, bueno, la parte, la biodinámica, los que, si alguno de aquí, no lo sé si practicáis la biodinámica o no, bueno, pues la he puesto un poco como ya guinda del pastel, es decir, dentro del ideal es hacer las labores, todas las labores de siembra, de recolección, de poda, etcétera, basadas en la biodinámica. La biodinámica no es ni más ni menos que aprovechar los movimientos naturales de la Tierra, de la Luna. Entonces, igual que tenemos las mareas, bueno, pues la savia en los árboles se mueve y tiene una influencia muy grande la Luna. Entonces, dependiendo las labores, claro, nuestros antepasados no se planteaban podar
en luna creciente, por ejemplo, ni se lo planteaban. Hoy no nos paramos a pensar esas cosas. Hoy estamos en otra dinámica, pero todo este conocimiento, bueno, pues de alguna manera no es tontería recuperarlo. Y bueno, pues por acabar, lo que quería decir era que una explotación ecológica y económica es totalmente viable, que la rentabilidad no está reñida para nada con la ecología, con la conservación de nuestro medio, porque es nuestro gran patrimonio. Y hoy tenemos un campo, por desgracia, bastante castigado, vamos a dejarlo ahí, y estamos, y lo digo como profesional, muy esclavos de tener esa necesidad continua de aportarle al suelo, esa obligación para poder producir. Y muchas veces no nos paramos a pensar que no se trata de producir muchos kilos, sino de producir euros, que al final es de lo que comemos, conservando nuestro medio. Y nada más, esto era lo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Un par de cuestiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta que plantear? ¿Un comentario para Alberto? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitar por su conferencia, muy interesante. Muchas gracias. Sería muy interesante que fuera usted por los pueblos y por las zonas. Yo tengo un olivar desde los olivos en la zona de Columbia. Y empezamos cuando compré el terreno, podía barrer y pues estaba totalmente. Cuando empezamos a hacer lo ecológico, el resto de la gente del pueblo, bueno, pues nos llamamos locos, lo pequeño que era. Y la gente allí sigue echando pesticidas, herbicidas. Una cosa que sería muy interesante que usted pueda dar nuestras conferencias. Y otro tema que le quería preguntar es sobre el tema de la sileña. El problema que tenemos con la sileña. Bueno, la sileya, lo que pasa que ahí hay mucho... Yo no soy experto en sileya, pero bueno, lógicamente he leído y estoy en contacto con investigadores de ello y tal. Hay una teoría que dice que el suelo y el árbol, si tenemos... La sileya es la puntilla del olivo. No es el problema, es la puntilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos otra serie de problemas, pues llega la sileya y ya la termina de rematar. Es normalmente vamos a ver, en cultivos más fortalecidos, árboles más fuertes, bueno, se está viendo una resistencia mucho mayor. Y de hecho en Huelva, por ejemplo, que hay un problema muy grande con la seca y con sileya, y con la sileya se está tratando a través de los suelos, del fortalecimiento del suelo, y bueno, lo que pasa es que ahí hay mucho para hablar. Eso es un tema largo y tendido. Nosotros en el ISAPA, el organismo de investigación de la Junta de Andalucía, sí que tenemos trabajo hecho con respecto al verticilio. El verticilio es un hongo de suelo que era como el cáncer del olivar, moría. Y son distintas técnicas las que se están trabajando y una de ellas es la materia orgánica, ¿no? El cultivo ecológico. Entonces, la experiencia sí que es cierta que al ser un hongo de suelo no se puede eliminar, pero se ha frenado mucho el problema del verticilio. En la zona de Villar del Río se hizo una tesis doctoral, que por cierto está aquí en Murcia la investigadora ahora, porque no consiguió plaza en Andalucía y se tuvo que venir a Murcia, y los resultados son muy interesantes, como la materia orgánica, como la creación de un suelo fértil hace que el hongo no vaya invadiendo. Sin embargo, en los suelos muertos se ven unas pérdidas totales del cultivo. Hay unas vistas muy bonitas en la Fundación del Olivar de Jaén, que han tenido que cambiarlo ya a otro cultivo porque estaba todo el olivar muerto. Sí, la materia orgánica, el cuidado del suelo, sí que estamos viendo que tiene una incidencia muy positiva para la vida del cultivo. Es que es la clave. De todas formas,
por aclarar, vamos a ver, yo no practico la agricultura y la ganadería ecológica por ideología. Empecé en ello por una cuestión puramente económica, porque empecé a darme cuenta que era mucho más rentable y además estaba creando mi patrimonio, mi gran patrimonio, que era mi suelo. Ese fue realmente el cambio, no por yo qué sé, por ideología ecológica o ecologista, no, para nada. Yo empecé porque la agricultura lo primero tiene que ser rentable, porque comemos de ella y es un trabajo. Pero sin perder esa perspectiva tenemos que pensar en la parte ecológica, que es nuestro patrimonio. Sí, Javier. Se quería preguntar qué papel pueden jugar en la regeneración de los suelos, que es el gran problema que tiene España, determinados digamos, regeneradores, como el CHMAE, que ha desarrollado la Universidad del País Vasco, que es, entiendo, 100% natural y ecológico, no tiene químico. Sí, bueno, los biofertilizantes, ¿no?, que son fertilizantes naturales, son cócteles de bichos, de vida. Al final es muy importante, es mucho más importante de lo que nos pensamos, invertir en el manejo y en esos productos naturales que bien están en el mercado, bien con una formación se puede uno más o menos producir y preparar, pero son clave a la hora de acelerar el rendimiento del suelo, la rentabilidad y el proceso. Entonces, sí, productos como el CHMAE o productos como el Ecosol en ganadería son productos fundamentales bajo mi punto de vista. Sí. Muy bien, pues si os parece, el tema de luego es interesantísimo. La presentación que nos ha hecho Alberto ha sido increíble. Para los que no sabemos mucho de temas de agricultura, pues siempre hemos pensado que esto va al azar, ¿no? Y que de alguna manera la improvisación o las observaciones empíricas que se hacen son las que mandan en el campo, y es evidente que no, que hay un mundo de conocimiento dentro de la labor agrícola que desde luego es fundamental.